después de una tensa confrontación con mi suegra, quien criticó duramente mi situación laboral y mi nivel educativo. Las cosas se intensificaron dramáticamente cuando de repente me arrojó agua caliente. El ataque fue completamente injustificado, y aunque milagrosamente no sufrí lesiones, el riesgo de un daño grave era evidente. Estaba atónita por sus acciones extremas, especialmente porque era mi esposo, no yo, quien estaba desempleado. El resentimiento que sentía hacia su comportamiento irracional se volvió insoportable. Esto es suficiente, me dije a mí misma, si así quieres que sean las cosas. No me quedará otra opción más que irme. Para mi sorpresa, mi suegra parecía casi satisfecha con mi decisión, sin mostrar el menor remordimiento. Incapaz de soportar más ese ambiente tóxico, decidí regresar a la casa de mis padres. Lo que ella no sabía era que yo había sido la principal proveedora económica de nuestro hogar, ganando alrededor de 41,000 pesos al mes con la compraventa de acciones tras dejar mi trabajo. A pesar de que me vi obligada a irme, confiaba en mi capacidad para mantenerme por mi cuenta. Mi relación con mi esposo, Eric, comenzó en la universidad, donde ambos estudiábamos economía con el sueño de trabajar en el mundo financiero. Después de que conseguimos empleos en diferentes firmas de corretaje, Eric me propuso matrimonio, y acepté con entusiasmo, emocionada por nuestro futuro juntos. Sin embargo, nuestros planes tomaron un giro inesperado cuando él me pidió que dejara mi trabajo para mudarme con él y su madre, quien necesitaba apoyo tras la muerte de su padre. Aunque al principio dudé, finalmente acepté, con la esperanza de que no se convirtiera en una carga. Sin embargo, a la luz de los eventos recientes, me encontraba lamentando esa decisión y me juré a mí misma que nunca volvería a ayudar a mi suegra, incluso si enfrentaba dificultades económicas. Después de que Eric perdió a su padre, se convirtió en el único acompañante de su madre cuando estaba en la secundaria. Como hijo único, estaba profundamente preocupado por el bienestar de ella, lo cual respetaba. Así que, cuando llegó el momento, acepté mudarme con ellos. Y 3 semanas después, nos instalamos en la casa familiar de Eric. Al principio, mi suegra parecía encantada de tener a su hijo de vuelta, pero su actitud cambió dramáticamente una vez que yo entré en escena. Su mirada fría y poco acogedora dejaba claro que no era bienvenida. A pesar de sentirme como una extraña, traté de mantener una actitud positiva, ignorando los murmullos que creía escuchar de ella. Tal vez eran sobre mí, tal vez no. Decidí dejarlo pasar. Sin embargo, vivir con ella pronto se volvió mucho más difícil de lo que había anticipado. Una mañana, me despertó abruptamente a las 5 de la mañana, con su fuerte voz exigiendo que me levantara a preparar el desayuno. Su razonamiento fue: no te quedes acostada solo porque no trabajas. Me reprendió con dureza, aunque la hora me pareció ridícula. No discutí y comencé a preparar la comida mientras soportaba sus constantes críticas sobre mi rapidez y eficiencia. El desayuno estuvo listo finalmente después de lo que me pareció una eternidad, aunque solo fueron 25 minutos. Me disculpé por la demora, solo para recibir más quejas sobre lo mucho que había tardado. Luego vino su siguiente queja: la sopa estaba demasiado salada. Honestamente, no creí que lo estuviera, pero para ella, mi cocina parecía un ataque personal a su salud. ¿Qué estás diciendo? ¿Crees que hay algo malo con mi gusto? ¿Me estás tratando de matar con esta comida tan salada?, me acusó, sorprendida por sus duras palabras. No pude evitar cuestionar sus motivos, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Finalmente, le pregunté: ¿por qué eres tan dura conmigo? ¿De qué hablas? No creo estar siendo dura. ¿Estás tratando de hacerme ver como la villana aquí? Eso no fue lo que quise decir, respondí, pero su constante presión me dejó demasiado abrumada para defenderme. Termina de comer y ponte a limpiar. Después de eso, hay que hacer la lavandería, no hay tiempo para descansar, ordenó. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una interminable serie de críticas y tareas que me drenaban tanto mental como físicamente. Mientras limpiaba, señalaba: te faltó polvo en la esquina. Y mientras hacía la lavandería, se quejaba: todavía hay una mancha. Un mes después de vivir con ella, sentí que estaba a punto de llegar al límite, así que decidí hablar con Eric al respecto. Es sobre tu madre. Comencé con vacilación. Ha sido muy crítica todos los días, y se está volviendo difícil para mí. ¿Podrías pedirle que baje un poco el tono? Sin embargo, la respuesta de Eric fue el silencio, lo cual me irritó momentáneamente, pero luego noté que lucía inusualmente pálido, como si algo significativo lo estuviera agobiando. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo?, le pregunté, preocupada. Después de una pausa, finalmente reveló: en realidad, me despidieron de la empresa. Quedé atónita, incapaz de procesar sus palabras.
inmediatamente. ¿Esto es algún tipo de broma? No es una broma, explicó Eric. Luego dijo que, debido a una recesión económica, la empresa tuvo que reducir personal, y él fue uno de los despedidos. ¿Entonces estarás desempleado a partir de mañana?, pregunté, tratando de comprender la situación. Bueno, puedo trabajar un mes más después de recibir la notificación de despido, pero después de eso, afortunadamente, había estado aplicando los conocimientos que adquirí en la compañía de valores para operar en la bolsa. Aunque al principio fue difícil, ahora estaba ganando alrededor de 41,000 pesos al mes, por lo que no estábamos luchando económicamente. Consolé a Eric, apartando temporalmente el acoso de mi suegra. A partir de ese momento, seguí soportando su trato duro mientras Eric perdía su empleo, sintiendo la necesidad de ser fuerte y apoyarlo. Aguanté la difícil situación. Pasó un mes, y Eric oficialmente se quedó desempleado. Al principio, buscaba activamente un nuevo trabajo, pero gradualmente comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en casa, poniendo excusas. ¿No deberías empezar a buscar trabajo más seriamente?, le sugerí, esperando motivarlo a encontrar un nuevo camino. Estoy buscando, pero es difícil encontrar una buena empresa que me quede bien, respondió Eric, su voz careciendo de urgencia o intención. Pronto, me encontré a regañadientes asumiendo el papel de la principal proveedora para nosotros. Con el paso del tiempo, la dureza de mi suegra solo se intensificaba, y me sentía más agotada con cada día que pasaba. Inicialmente, pensé que tenía que soportar su comportamiento porque Eric estaba sin trabajo, pero esa razón comenzó a parecer menos justificable. Mis días se volvieron un ciclo de desánimo. Una mañana, en un giro raro de los eventos, Eric salió de la casa temprano, posiblemente para finalmente comenzar a buscar trabajo de manera seria. Después de que se fue, comencé con mis quehaceres habituales. Asegúrate de que esté limpio, hazlo bien, me dije a mí misma. Mi suegra me molestaba desde su lugar en el sofá de la sala, tomando su café y lanzando comentarios sarcásticos hacia mí. Harta, decidí ignorarla. De repente, perdió la paciencia y gritó: ¿cómo te atreves a ignorarme? Solo eres una simple nuera sin trabajo. Seguí limpiando, intentando bloquear sus palabras hirientes. Su enojo escaló y volvió a confrontarme, gritando: ¿sigues ignorándome? Las personas desempleadas e ignorantes como tú deberían irse de esta casa. En un ataque de furia, me arrojó el agua caliente que había preparado para su café. Está caliente, por favor, detente, grité, sorprendida por su agresión repentina. Afortunadamente, el agua no estaba hirviendo, así que evité quemaduras graves, pero la situación pudo haber sido desastrosa. Con un tono venenoso, replicó: esto es lo que he dicho, si no estás trabajando, sal de mi casa. Su sonrisa era fría e insensible, agotada por su hostilidad implacable. Sentí que no tenía otra opción más que cumplir con su demanda. Está bien, me iré. Qué bueno, así es más fácil. Vete rápido, me espetó. Rápidamente empaqué mis pertenencias y decidí irme ese mismo día, sin estar dispuesta a soportar otro momento en un ambiente tan tóxico. Me dirigí directamente a la casa de mis padres. Al llegar, mis padres se sorprendieron con mi visita inesperada, pero me recibieron con los brazos abiertos. Esperé una llamada de Eric, pero nunca llegó, ni llamadas, ni mensajes. Sintiendo el aislamiento, decidí no contactarlo hasta que él lo hiciera. Pasó un mes desde que regresé a la casa de mis padres, pero aún no había noticias de Eric. Mis sentimientos por él comenzaron a disminuir, y empecé a considerar el divorcio. Entonces, una mañana temprano, el timbre sonó inesperadamente en la casa de mis padres. Cuando miré el monitor, me sorprendí al ver a Eric y a mi suegra afuera. ¿Qué ahora?, murmuré para mí misma, desconcertada por su aparición inesperada después de tanto tiempo. Sí, ¿en qué puedo ayudarles?, pregunté a través del intercomunicador. Te he perdonado, ahora vuelve a casa rápido, gritó mi suegra, su voz tan dura como siempre. ¿Perdonarme? ¿De qué estás hablando? Estaba perpleja. Yo no había hecho nada para merecer su perdón. Frustrada por su presunción, terminé la llamada del intercomunicador, hirviendo de ira. Sin embargo, no se fueron. En cambio, comenzaron a golpear violentamente la puerta principal. No me cuelgues, vamos, regresa, gritaba mi suegra, su urgencia resonando en mis oídos. Preocupada de que su presencia ruidosa molestara a los vecinos, abrí la puerta de mala gana e invité a ambos a entrar. Una vez que estuvieron sentados en el sofá de la sala, exigí saber la razón de su visita repentina. Me parecía particularmente extraño, dado que había sido mi suegra quien insistió en que me fuera, y ahora quería que regresara.
Toda la situación era desconcertante. Tú fuiste quien me dijo que me fuera. No hay manera de que pueda volver ahora, afirmé, con mi frustración evidente. Mi suegra me acusó de ser infantil e insistió en que me había perdonado, exigiendo que volviera a su casa. Incluso afirmó que permitiría que una persona desempleada e ignorante como yo se quedara. Pero no soy yo la que está desempleada, es Eric, y si vuelvo, solo te aprovecharías de mí todos los días. Puede que yo no esté trabajando, pero ¿qué hay de tu hijo? Le repliqué, esperando aclarar la situación. Eric parecía sorprendido, y mi suegra se veía confundida, como si Eric no le hubiera informado sobre su despido. Después de una pausa, Eric finalmente admitió que lo habían despedido. Siguieron disculpas y explicaciones, con él tratando de justificar su silencio diciendo que dependía de mis ingresos para la estabilidad financiera. Mi suegra, claramente sorprendida por la revelación, expresó abiertamente su enojo hacia Eric por no haber encontrado un nuevo trabajo aún. ¿Por qué te quedaste callado sobre esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo regañó. Eric le aseguró a su madre que mis ingresos serían suficientes por el momento, lo que solo provocó que lo calificara de inútil por no buscar empleo activamente. Harta de las excusas de Eric y de toda la situación, no podía creer que esperaran que simplemente regresara y fingiera que no había pasado nada. Cuando mi suegra sugirió que volviera, me negué rotundamente, considerando todo el maltrato que había soportado. Su visita inesperada rápidamente se convirtió en una discusión acalorada, especialmente cuando salió a la luz la verdad sobre su impactante acto de arrojarme agua caliente. Eric se horrorizó al enterarse de este incidente y de inmediato confrontó a su madre. ¿Por qué hiciste eso?, demandó, su voz llena de incredulidad. Ella confesó, alegando que sus acciones fueron porque la ignoré. Esta revelación encendió una acalorada discusión entre Eric y su madre, lo que me obligó a intervenir y sugerir que se llevaran su disputa a su propia casa. Mi intervención, enfatizando el malestar que su fuerte discusión causaba en la casa de mis padres, pareció cambiar sus actitudes. Donde antes habían sido impositivos y dominantes, ahora se mostraban suplicantes, rogándome que regresara y prometiendo que no habría más problemas. Pero yo veía claramente a través de sus promesas. El compromiso de Eric de encontrar trabajo me parecía insincero, y la promesa de mi suegra de dejar de causar problemas parecía igualmente poco confiable. Expresé mis dudas, dejando en claro que encontraba sus promesas vacías y que probablemente se aprovecharían de mí de nuevo. Su silencio en respuesta solo confirmó mis sospechas. Dejándolos en la sala, me retiré a mi habitación para ordenar mis pensamientos. Cuando regresé 10 minutos después, aún estaban sentados en silencio, con la cabeza baja, aparentemente reflexionando sobre la situación. Frustrada por su quietud, finalmente rompí el silencio. ¿Cuánto tiempo planean quedarse callados? Ya no me importa. En lugar de responder verbalmente, tomé una acción decisiva. Le entregué a Eric un documento que había preparado de antemano, una solicitud de divorcio ya firmada con mi nombre. Eric miró el documento, completamente confundido y desconcertado. Le expliqué sin rodeos, ¿no ves que es un formulario de divorcio? Ya estoy harta de alguien que no busca trabajo y que ni siquiera se molestó en contactarme después de que regresé a la casa de mis padres. No hagas esto, por favor. Esto es muy repentino, protestó. Su terquedad solo me irritaba más, ya que parecía no entender cómo sus acciones habían causado los problemas en nuestro matrimonio. Impasible ante sus súplicas, me mantuve firme en mi decisión, lista para seguir adelante, libre del caos y empezar de nuevo, alejada de la disfunción que había ensombrecido mi vida durante tanto tiempo. Ya había tomado una decisión, divorciarme de Eric era definitivo, y nada de lo que él dijera cambiaría eso. Todavía en shock, Eric cuestionó si el divorcio no era demasiado severo. Respondí con firmeza, no lo creo, esto es tu culpa. Dirigí esa misma severidad hacia mi suegra, quien también era responsable de la situación. Resignado, Eric firmó los papeles de divorcio, pero me advirtió que no me arrepintiera de mi decisión. Sin embargo, sentí un profundo alivio, segura de que quien se arrepentiría no sería yo, sino Eric. Voy a presentar los papeles del divorcio, no quiero ninguna compensación, simplemente vayan a su casa, declaré, finalizando mi separación de Eric. Aunque pudiera parecer duro, distanciarme era necesario para escapar del acoso continuo de mi suegra y el peso del desempleo de Eric. 3 semanas después, mientras disfrutaba de un día tranquilo en la casa de mis padres, recibí una llamada inesperada de mi suegra. Me informó que la electricidad y el gas se habían cortado en su casa, insinuando que yo tenía algo que ver con eso. Le expliqué que, desde el divorcio, había dejado de cubrir los gastos de Eric y de ella. Desesperada, me pidió que pagara solo ese mes,
Encontré la petición absurda. Dado que ya no éramos familia y yo ya no vivía allí, me negué rotundamente, sugiriendo que le pidiera ayuda a Eric, quien había prometido encontrar trabajo. Incapaz de aceptar mi negativa, me suplicó ayuda, apelando a mi condición de exesposa, pero me mantuve firme, finalizando la llamada y bloqueando su número para evitar más complicaciones. Por fin había cortado los lazos tanto con mi suegra, quien me había acosado constantemente, como con Eric, quien había demostrado ser poco confiable. La vida en la casa de mis padres gradualmente se volvió pacífica, un marcado contraste con los tiempos tumultuosos que había dejado atrás. Comencé a disfrutar de una nueva sensación de tranquilidad y libertad, aliviada de haberme distanciado de un ambiente tan tóxico. Varios meses después de cerrar ese turbulento capítulo de mi vida, me encontraba de vacaciones, revisando gráficas de acciones y disfrutando de la calma de mi nueva rutina. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de Eric. En él, se disculpaba por todo, reconociendo su dependencia pasada de mí y mencionando que recientemente había encontrado trabajo en una fábrica. A pesar de su disculpa, no sentí ningún deseo de reconectarme con esa parte de mi vida. Eric mencionó el comportamiento aún severo de su madre y expresó su deseo de que volviera, pero mientras leía su mensaje, me convencí de que la reconciliación estaba fuera de la mesa. Opté por bloquear el número de Eric, cerrando definitivamente esa puerta. 8 meses después del divorcio, la vida tomó un giro más positivo cuando una amiga me presentó a un nuevo hombre. Era confiable y me trataba con respeto, y a pesar de nuestra diferencia de edad, rápidamente forjamos una fuerte conexión. Aunque no teníamos prisa por casarnos, valoraba los momentos felices que compartíamos. Él trajo una sensación de alegría y estabilidad que hacía tiempo no experimentaba, permitiéndome concentrarme en el presente y dejar atrás mi pasado turbulento. Con él, comencé a reconstruir mi vida de verdad, apreciando cada día a medida que llegaba y mirando con optimismo lo que el futuro podría traer.